Hola a todos, bienvenidos al canal. Para su cumpleaños le pregunté a mi mamá qué quería que le regale y me dijo que necesitaba un casco para usar con su bici. Entonces conseguí este blanco de la marca Vértigo que voy a estar interviniendo con los marcadores Posca para regalarle por su cumpleaños. Para decorarlo agarré mi lapicero con los marcadores Posca y seleccioné los colores que le gustan a mi mamá. Voy a estar usando este negro, este azul y verde, que es su color favorito. Lo primero que hice fue pintar estos interiores alternando los colores azul y verde. Y luego empecé a dibujar un mandala desde este agujerito que tiene en el centro el casco. Lo que les muestro ahora es cómo pinté las partes de delante, estos semicírculos a los laterales y los círculos en la parte de arriba. También estas partes internas del lado de atrás. Como es pintura lisa, no lo filmé. Lo que les quería mostrar es cómo hice estos círculos. Agarré un pedazo de papel, marqué estos círculos en el tamaño que me gustaban. Y acá les muestro cómo es el círculo más grande. En los dos dibujé un agujero en el centro para poder marcar estos, como les estoy mostrando acá, y poder marcar alrededor con los Posca. En la parte de acá me gustó como quedó esta parte negra y quería replicarlo al resto del círculo, pero como no tenía uno ya marcado, tuve que agarrar el que tenía más grande, que hice la línea verde, y empezar a cortarlo hasta que quedó la medida que necesitaba. Para hacer esta parte fui marcando de a cuartos, luego de octavos, y cada segmento lo partí a la mitad, después en cuartos y en octavos de vuelta. Por último lo marqué con azul en las partes del medio. Momento de hacer los laterales. Para que esto sea un poco más cómodo para la mano, lo que hice fue poner abajo del casco un lapicero que tengo con marcadores para que me haga de soporte y no tenga que estar sosteniendo el 100% del casco con la otra mano y pueda pintar un poco más cómodo. Para los laterales voy a filmar uno de los dos lados, ya que al ser simétricos filmar los dos sería redundante. Y este es el resultado final, así quedó la parte de arriba. Este es uno de los laterales. La parte de delante la pinté con verde liso. El otro lateral, que es simétrico. Y estas dos partes de atrás. Aunque en este video lo muestro rápido, dibujar todo esto nos llevó un total de 3 horas. Acá les muestro el casco con el fondo blanco para que vean mejor el contraste. Déjenme en los comentarios si les gustó este tipo de intervención, si les gustaría verlo en otros productos y como siempre, si les gusta el video darle like y seguirme en el canal. Nos vemos en el próximo.